En nin- En ninguna parte de la Tierra son más marcados los cambios de estaciones que en los bosques de clima templado de hoja caduca. Difícilmente podrían ser mayores los contrastes entre las frescas promesas de la primavera y la suave fecundidad del otoño. Entre estas estaciones están la plena realización del verano y la esterilidad del invierno. Para sobrevivir en un entorno tan cambiante, los animales de los bosques de hoja caduca han de estar bien adaptados, bien sea para resistir o para evitar el tiempo de prueba del invierno. Para la mayoría de los animales activos, en especial las aves, la migración constituye a veces la mejor respuesta, por cuanto la actividad requiere alimentos y estos escasean con frecuencia en el invierno. En el otro extremo de la escala de actividad, los vertebrados de sangre fría emigran solo de forma local o no emigran en absoluto. La, la decreciente temperatura del otoño enfría sus cuerpos, retardando sus procesos vitales, de suerte que para ellos la hibernación constituye una inevitable respuesta al invierno. Algunos de los animales de sangre caliente de los bosques de hoja caduca hibernan a sí mismos durante el invierno. Esto significa para ellos abandonar el control automático de la temperatura del cuerpo. ¿Qué que constituye su rasgo característico, de forma que no tengan que emplear el alimento para mantenerse calientes. Otros animales de sangre caliente permanecen activos a lo largo de todo el invierno, acaso durmiendo más que en el verano, pero conservando durante el sueño una elevada temperatura corporal. Estos animales han de tener un suministro de alimentos constante, y para responder a esta necesidad, algunos de los herbívoros han desarrollado la costumbre de almacenar comida instintivamente durante el gran periodo de acopio que supone el otoño. Migración, hibernación o actividad continua son diferentes soluciones para un mismo problema. En los bosques de clima templado perennes de anchas hojas cercanas a los trópicos, las condiciones son menos extremas, tanto para los árboles que forman el bosque como para los animales que lo habitan. Sin embargo, aún aquí se producen cambios estacionales. Por ejemplo, la flotación y la fluctuación tienen lugar en estaciones fijas, y la disponibilidad de polen, néctar, frutos y semillas como alimento para los animales varía de acuerdo con las mismas. Incluso en estos bosques los inviernos pueden ser fríos. No obstante, estos bosques de amplias hojas proporcionan un entorno menos duro para los animales que los bosques de hoja caduca situados más hacia el norte. Las Las condiciones son más parecidas a las de los bosques húmedos y lozanos de los trópicos, con los cuales se funden y mezclan algunas veces los bosques de clima templado de hoja perenne. El constante proceso de putrefacción de las hojas que caen proporciona a los bosques de hoja caduca el clima templado, un suelo oscuro y rico cuyas capas superficiales sustentan una fecunda abundancia de invertebrados. Los gusanos o lombrices de tierra se alimentan de los materiales en estado de putrefacción que se encuentran en el suelo, y al hacerlo actúan a modo de agricultores naturales. A lo largo de los años sacan a la superficie materias enterradas en forma de echadas de lombriz, y sus madrigueras airean el suelo, revuelven la tierra y se desmenuzan con la misma efectividad que cualquier arado de granja. Más pequeños, pero igualmente importantes, son las miriadas de insectos diminutos y sin alas, tales como los tisánuros, que se alimentan en las hojas en estado de putrefacción, o de los hongos que promueven esta. De cuando en cuando, en los bosques de clima templado hay ramas caídas o incluso árboles completos, ningunos gigantes abatidos por la actividad insidiosa de los hongos en el interior de su tronco, y acaso finalmente derivados por el viento o por un rayo. Las grietas se desarrollan en el interior de la madera podrida de su tronco. Y bajo su corteza pelada y nudosa aquí, y bajo la tierra sobre la que descansan, pueden encontrarse muchos pequeños animales herbívoros, caracoles y babosas artrópodos, tales como cochinillas, insectos prolíficos y
Miriópedos. Las grietas proporcionan cierto grado de seguridad ante los carnívoros, siempre hambrientos y la búsqueda de alimentos. Al estar protegidas del viento, las grietas permanecen por lo común bastante húmedas, y esto también es importante para muchos animales. Algunos artrópodos, tales como las cochinillas, respiran por medio de branquias de especiales que deben que especiales que deben permanecer húmedas para funcionar perfectamente. Los caracoles y babosas pueden aventurarse en busca de alimentos en especial después de la lluvia o por la noche, cuando baja la temperatura y el aire cede su humedad, su forma de rocío, pero sin las grietas pero sin las grietas permanentemente húmedas que utilizan como escondrijo no podrán sobrevivir, particularmente las babosas que carecen de concha protectora que pudieran ayudarlos a evitar la pérdida de agua. Los pequeños carnívoros frecuentan las mismas oscuras guaridas que sus presas. Obviamente es conveniente para ellos estar cerca de sus alimentos, pero esta no es la única razón. Los pequeños carnívoros constituyen la presa de los más grandes, de suerte que las grietas le proporcionan también a ellos un buen grado de seguridad. Otra razón es que algunos de los depredadores artrópodos, muchas arañas por ejemplo, respiran en parte por medio de filotráqueas filotráqueas húmedas externas y por tanto necesitan un entorno también húmedo. Los depredadores incluyen una gran variedad de arañas. ¿Qué pasó? ¿Vas a prender el monitorito ahorita que termine? Variedad de arañas que son en su mayor parte pequeñas y poco llamativas, puesto que contrariamente a la creencia popular, solo una minoría de ellas fabrican telas prominentes y desenmascaradas. Existen también cien pies y diminutos pseudoescorpiones que semejan escorpiones auténticos, pero con dientes venenosos. En sus pinzas, en lugar de un aguijón en la cola, alimentándose de todos estos invertebrados, se encuentran los vertebrados, pequeños de nuestro punto de vista, pero eficientemente mortíferos para sus diminutas presas. La musaraña, por ejemplo, es incluso más abundante que en los bosques de coníferas, y cada pocas horas, tanto por el día como por la noche, ya ha de despertarse, escarbar el suelo del bosque en busca de alimento, comer y volver a descansar, ocultándose entre los árboles caídos y las raíces de estos, y escondidos en el suelo o en las grietas. Los invertebrados que pueblan el suelo de los bosques de clima templado están menos sujetos a los cambios estacionales que los que viven entre las ramas de los árboles, especialmente en los bosques de hoja caduca. El invierno es una época difícil para los insectos que viven en los árboles. Con frecuencia dependen de las hojas para su alimento, y siempre las necesitan tanto como cobija frente al viento y a la lluvia, como para protegerse de los ojos escrutados de los depredadores. Cuando caen las hojas, pierden su alimento, cobijo y seguridad, de tal suerte que el ciclo vital de estos invertebrados es muy similar al de los invertebrados de los bosques de coníferas. Algunos de ellos pasan invierno en estado de huevo, y cuando se trata de insectos, frecuentemente como larvas o pupas, aun cuando los árboles estén poblados de hojas, estos animales se hallan más expuestos que los que habitan el suelo del bosque, pero como la mayoría de los seres vivos se hallan bien adaptados al medio y generalmente se camuflan bien, tanto herbívoros tales como las orugas que se alimentan de hojas, como carnívoros tales como las Santa Teresas, son a menudo de tono verde, coloreados por pigmentos llamados bilivertinas, derivados de la materia vegetal verde. La clorofila, el camuflaje no depende del color solamente, sino algunas veces de la forma y siempre del comportamiento. Diferentes clases de Santa Teresa, por ejemplo, poseen forma de hoja o de ramita durante el día, que es cuando los agudos ojos de las aves que se alimentan de insectos funcionan maravillosamente. Las orugas esfinge permanecen quietas con su cuerpo verde imitando hojas en un extraordinario mimetismo. Poseen en los costados marcas que simulan los nervios de las hojas y un largo y fino resaltado cerca de la cola que semeja el tallo. Algunas polillas presentan dibujos en las alas que se mezclan perfectamente con los líquenes que creen en los troncos de los árboles. E incluso las mariposas de vivos colores pueden simultáneamente desaparecer cuando pliegan sus alas, ocultando sus colores y
exponiendo solamente la apagada y bien camuflada superficie inferiores de estas. Algunas larvas de insectos se ocultan en el interior de los árboles tanto por seguridad como por facilidad para alimentarse entre las muchas clases diferentes de minadores de hojas que se alimentan en el interior de estas, construyendo retorcidas galerías están las larvas de moscas, entretenidos, polillas y escarabajos. He aquí un caso en el cual los miembros de varios grupos de insectos han evolucionado adaptándose con completa independencia a una forma de vida conocida como evolución convergente. Las bolsas de masa espumosa son un ejemplo ilustrativo de una forma de proteger las larvas y los insectos. Las larvas se desarrollan sobre las hojas dentro de una masa de espuma que producen hinchando burbujas desde los últimos segmentos del abdomen. Muchos depredadores tienen aversión a esta espuma. Algunos de los insectos más seguros son aquellos que se hallan protegidos en el interior de la agalla. Algunos árboles, cuando son dañados por la presencia de un insecto, responden formando una excreción que bloquea el invasor y minimiza el daño causado. Estas excrescencias se denominan agallas. Varían en tamaño desde el ancho de una cabeza de alfiler a más de 1 pulgada de diámetro. Algunas son compactas y semejan frutas, por ejemplo, las agallas de roble. Otras presentan un aspecto más ramificado. Los tejidos vegetales que forman la agalla proporcionan alimento y protección al insecto que se encuentra en su interior. La mayor parte de las agallas son producidas y utilizadas por las larvas de diminutos avispas, pero algunas son producidas por quironómidos y otras por áfidos. Los áfidos dañan los árboles y las plantas no solamente al hacer que se formen las agallas, sino también al chupar la rica y azucarada savia. Puede parecer extraño considerar una amenaza al el pequeño o irrelevante áfido, pero lo cierto es que procrean tan rápidamente durante el verano que el crecido número de individuos, todos chupando savia, pueden debilitar peligrosamente los árboles y los arbustos. El número de áfidos se halla, no obstante, bajo un cierto control por estos insectos, tales como las larvas de las mariquitas y los crisópidos que se alimentan de ellos. A diferencia de los invertebrados, muchos animales vertebrados son relativamente grandes y precisan miembros muy eficientes para moverse sobre la tierra. Tanto cuanto en un día realmente frío, solo un animal de sangre caliente puede lograr el acopio de energía necesario. Por esta razón, los vertebrados terrestres de sangre fría, anfibios y reptiles habitan raramente los bosques de coníferas y en todo caso solo en las franjas meridionales, en las zonas más templadas. El sol del verano es no obstante fuerte como para elevar la temperatura del cuerpo de un vertebrado de sangre fría a un nivel razonable, y los anfibios y los reptiles así que se presentan en estas zonas, aun cuando han de hibernar cada invierno, su forma de vida les proporciona, proporciona de proporciona de hecho ciertas ventajas, dado que obtienen calor corporal de su entorno en lugar de utilizar los alimentos como fuente de energía térmica. Pueden pasar largo tiempo sin comer, semanas si es necesario. Si bien no pueden moverse con gran velocidad, al menos si son aptos para permanecer quietos, y esto supone una gran ayuda para ocultarse de los enemigos o cuando acechan una presa. Los anfibios dependen del agua para criarse, pero no todos ellos precisan un gran volumen de agua permanente. Por ejemplo, las salamandras de bosque de Norteamérica, que están tan extendidas, depositan sus huevos en pequeños grupos entre los troncos húmedos en estado de putrefacción o entre el musgo. Carecen de una fase de vida acuática como en acuajos. En vez de ello, una pequeña salamandra completamente desarrollada sale directamente del huevo y se alimenta de inmediato de insectos y otros invertebrados. Otros anfibios norteamericanos se crían más convencionalmente, y en la mayoría no se encuentran nunca lejos de pequeñas charcas o lagos. Los anfibios que viven en la tierra, tales como el sapo americano y trepadores más pequeños como la rana corista, que tienen en los dedos unos discos
unos discos adhesivos capaces de adherirse a las ramitas o a las hojas. Así se crían en el agua, como otras ranas arborícolas. La corista puede cambiar su camuflaje adaptándolo a diversos fondos. Los lagartos que trepan bien, tales como el lagarto de las cercas y sus numerosos parientes, no solo cazan insectos y pequeños invertebrados en los árboles, sino que también se encaraman en los árboles más cercanos por razones de seguridad o si son molestados cuando se hallan sobre el suelo. Cuando un lagarto de las cercas o un lagarto de árbol permanece inmóvil sobre una rama, su cuerpo grisáceo adorna con marcas más oscuras, quedan bien camuflado. El lagarto corredor de larga cola, que a menudo habita en los claros, no es capaz de trepar, pero salta a la espesura más próxima con notable velocidad cuando es descubierto. El Ofisauro pseudópodo, así llamado por su brillante piel, carece de patas. A veces vive también en bosque abierto, pero frecuentemente inadvertido porque hace excelentes madrigueras en las que pasa mucho tiempo bajo tierra. Estos lagartos se confunden fácilmente con las serpientes, pero pueden distinguirse porque a diferencia de estas poseen aberturas auriculares externas y párpados móviles. Después, el suelo del bosque hasta llegar al cielo abierto por encima de los árboles. Hay un gran número de nichos ecológicos. Y dado que un nicho ecológico determinado puede ser habitado por especies diferentes según las distintas zonas, el número de especies que pueden encontrarse en el amplio espacio de los bosques de clima templado es realmente muy grande. Entre aves solamente están las que comen fruta, las que se alimentan de semillas, las omnívoras, las insectívoras y una variedad enorme de depredadores. En América del Norte, por ejemplo, durante el verano, las golondrinas dan vueltas y vueltas girando en torno a las copas de los árboles en persecuciones de insectos voladores, en tanto que los colibríes muestran un estilo de vida desconocido entre los pájaros de los bosques templados de Europa y Asia, revoloteando sobre las flores de verano, de cuyo néctar revoloteando sobre las flores de verano de cuyo néctar se alimentan. No hay hora del día o de la noche en la que no se desarrolle alguna clase de actividad. Por ejemplo, las lechuzas del bosque son consideradas generalmente aves nocturnas, pero en América la gavilana y el gran autillo pueden hallarse activas durante el día, cazando escarabajos, ratones o conejos. A la caída del crepúsculo, la gran lechuza gris se despierta y se une a la caza, mientras que por la noche y el por la noche, la corneja y el carabo toman el relevo. Como grupo, las lechuzas del bosque parecen ocupar un nicho ecológico relativamente seguro y suficientemente amplio para sustentar muchas especies, pero nuestros chicos ecológicos del bosque no son tan seguros como y las especies adaptadas a ellos corren inevitablemente un mayor riesgo. Por ejemplo, el pájaro carpintero real de Norteamérica se alimenta únicamente de las larvas de los escarabajos, perforadores de madera de cabeza plana, y estos insectos medran únicamente en los árboles moribundos o recién muertos, dado que con una sola pareja de pájaros carpinteros real necesitan una gran cantidad de larvas de este escarabajo para poder
crear simplemente una se comprende que su hábitat ideal sea una área con muchos árboles muertos y moribundos. Tales áreas nunca han sido frecuentes en un bosque lozano y el por lo tanto, el pájaro carpintero real jamás fue un ave común. La destrucción de las exuberantes florestas del sur de los Estados Unidos por el hombre pueden haber sido el golpe de gracia de esta especie. Hace años que no se ven pájaros carpinteros reales y tal vez se hayan extinguido. El nicho ecológico era en realidad tan reducido que la más ligera proporción lo cerró. Como contraste, un del animal del bosque que pueda prosperar, digamos, en una amplia variedad de hierbas, hojas de árbol, jóvenes brotes, ocupa un nicho ecológico más amplio y mucho más seguro. Los ciervos del bosque son un buen ejemplo. El ciervo de cola blanca de los bosques templados de Norteamérica vive por la común en pequeños grupos de 3 o 4 individuos, solamente cuando la nieve es muy confusa y el alimento escasea. Escasea, se reúnen en grandes manadas en lugares en los que pueden hallar más fácilmente su alimento, como hojas o ramitas. La capa de pelo invernal del adulto es espesa y marrón grisácea, en cambio la del verano o ramitas, la capa del pelo invernal del adulto es espesa y marrón grisácea, en cambio la del verano es marrón rojiza. Esta alteración de color según la estación contribuye a un mejor camuflaje del ciervo en todas las épocas del año. Al igual que los adultos, los cervatos están bien camuflados. Nacen al comienzo del verano, aproximadamente 6 meses después del apareamiento de sus padres. Al principio su madre los deja en el refugio más poderoso. Deja en el refugio más espeso que puede encontrar, retomando solamente para amamantarlos entre los arbustos. Los cervantes permanecen quietos y seguros, ya que su piel marrón con pintas blancas entona maravillosamente con el método de con el con pintas blancas entona maravillosamente con el moteado de la luz solar que se filtra a través de las hojas. Tras los primeros días siguen a la madre y para entonces ya toman algo de alimentos. Para entonces ya toman algo de alimento sólido. Son detestados desde después de 6 semanas. Aunque permanecen junto a la madre hasta cumplir los 2 años, en cuyo momento se hallan plenamente desarrollados y pierden sus manchas. Clima templado. Entre estos están incluidos algunos que también habitan en los bosques de coníferas, tales como los miembros de la familia de las comadrejas, tanto las trepadoras como las que viven sobre el suelo. Algunas clases de animales solo pueden sobrevivir en nichos ecológicos muy especializados que deben poseer además la clase justa de clima, vegetación, etcétera. Por ello resulta sorprendente cuál amplia gama de hábitats pueden tolerar otras clases de animales. Algunas especies pueden prosperar en los bosques de coníferas y en los de clima templado
y otras pueden no solamente en terreno más abierto. Por ejemplo, el tejón americano, un miembro desarrolló la pesa- pesada constitución de la familia de las comadrejas. Se encuentran a veces en el bosque en el terreno más abierto. Por ejemplo, el ratón americano, un miembro desarrollado de la perversa constitución de, de la familia de las comadrejas, se encuentran a veces en el borde de los bosques occidentales de América del Norte. América del Norte, aunque vive con mayor frecuencia en palacios, en planicies secas y abiertas. La mofeta rayada es todavía más adaptable. Por ejemplo, se encuentra se encuentra a gusto en bosques, planicies o incluso desiertos, siendo igualmente flexible en sus hábitos, dietas, alimentación, alimentándose instintivamente de fruta, insectos y pequeños vertebrados. Las mofetas se extienden hacia el norte hasta el sur de Canadá. Duermen aproximadamente subterráneos parte del invierno en madrigueras subterráneas, aunque no eh, y se aventuran por las mofetas se extienden hacia el norte hasta el sur del Canadá. Duermen profundamente la mayor parte del invierno en madrigueras subterráneas, aunque no hiervan realmente, permanecen por la común ocultas durante el día y se aventuran noche en busca de alimento. Sus métodos de defensa son notorios. El desarrollo tocó blanco y negro de su piel constituyen una advertencia y para aumentar su efecto, cuando una mofeta se alarma, adopta una postura que acentúa el prodigio y si este, si este aviso no es entendido, la mofeta vuelve la espalda a atar, desgarra un chorro de un líquido incoloro a recto. Estos chorros tienen un alcance de hasta 3 o 4 yardas y cuando pasan a través del aire se vaporizan proporcionando no solamente un olor verdaderamente espantoso, sino un gas venenoso que obstaculizan seriamente la respiración de víctima. El olor, el olor persiste durante varios días. Men- Justamente para reforzar el mensaje, lanzando sobre los seres humanos y a su vestimenta, es capaz de vencer a la mayor parte de los detergentes y y desa- es capaz de vencer en la mayor parte de los detergentes y desodorantes para cualquier animal que haya experimentado una vez el poder de la mofeta. La colocación a modo de advertencia entre su piel constituye difusión suficiente para cualquier futuro encuentro. Su cuera subterránea para devorarlas tranquilamente, aunque los pequeños mamíferos constituyen el sostén principal de su dieta. Las zorras son omnívoras y pueden también apresar insectos, pájaros y huellas de pájaros, frutas. La, o- la hora, la hora gris. La zorra gris americana, más retraída, forma su lugar en los bosques más densos. Su régimen alimenticio es el mismo que el de la zorra roja. Para poseer una la un ventaja música entre las zorras de poder entrenar los árboles en busca de alimento y para escapar de una posible persecución.
corriendo rápidamente a través del suelo del bosque, manteniéndose oculto entre la maleza más espesa y las montañas profundas sombras. Los pequeños ratones de patas blancas salen por la noche para alimentarse de sus semillas. Poco descansan en cómodos nidos subterráneos forrados por hojas desmenuzadas y corteza de árbol. Como son rechonchos y de patas cortas, pueden ocultarse con facilidad, aunque constituyen la presa no solo de zorras, sino también de incorporables halcones, lechuzas, comadrejas y otros depredadores, los cuales de patas blancas son los más numerosos de los mamíferos herbívoros de los bosques de clima templado. De clima Aunque constituyen la presa no solo de las zorras, sino también de incontables halcones, lechuzas, comadrejas y otros depredadores. Los ratones de patas blancas son los más numerosos de los mamíferos herbívoros de los bosques de clima templado americano. Su éxito cara a la adversidad. Los mamíferos herbívoros de los bosques de clima templado americanos, su éxito cara a la adversidad se deben a su facultad de procrear rápidamente.